Seguimos en esta conversación con Arturo Núñez Jiménez, virtual gobernador, vamos a decirle así, de Tabasco. Antes de ir a la pausa, le comentaba y le pregunto ahora, ¿cómo ve este ya reconocimiento de su triunfo por parte de Humberto Mayans, que fue, diría yo, el gran ganador del PRI en esta elección, porque es el único, digamos, que de todos aquellos que pugnaron dentro del tricolor por la gubernatura, el único que consiguió pues va a ser senador de la República, pero ya reconoció su triunfo. De alguna manera Humberto quedó blindado al ser el primero en la lista de Senado para la posibilidad de acceder por la vía de primera minoría. Sí, leí estas declaraciones de Humberto Mayans hoy, pues las valoro, las aprecio, está en la disposición de colaborar institucionalmente y también de mi parte, desde el punto de vista institucional, todo lo que sea para bien de Tabasco, vamos a tomarle la palabra a todos los actores políticos. De plano sí, él ofreció un trabajo institucional. Así es, como senador, y será útil que así sea. Vamos a tener que librar muchas batallas por Tabasco y ayudar a tener a los legisladores federales unidos. Porque podría no ser un factor decisivo, es decir, ya hay 2 senadores del PRD que van a estar ahí al frente de la entidad en el Senado, ¿no? Pero yo creo que primero urbanidad política debe llevar a corresponder a quien se porta urbanamente y segundo, reitero, todo lo que le sirva a Tabasco, yo no lo voy a menospreciar. Todo lo dicho y lo hecho en el pasado queda en el pasado, como dice la canción. Yo soy yo y mi circunstancia. Cambia mi circunstancia, cambio yo. Ahora, Arturo Núñez Jiménez va a ser gobernador de una entidad que viene de 83 años de priismo y que eso de alguna manera vició, por ejemplo, la autonomía de los organismos que deberían ser autónomos, o las autonomías de las universidades que deberían ser autónomas y de otras que no tienen autonomía. Es decir, el gobierno como eje rector de la vida pública total en Tabasco. El sector empresarial, los estudiantes, siempre se decía que estaba metida la mano del gobierno y del gobernador allí, que ponía y quitaba según las conveniencias. Esto, ¿cómo se va a perfilar ya en un gobierno que será el de la alternancia y será el de la oposición llegada al poder ahora? Mira, Fernando, hay que terminar con la simulación. En Tabasco hay muchísima simulación institucional. Si tú ves, institucionalmente disponemos de órganos de control interno para la fiscalización y el control del gasto público, de Secretaría de la Contraloría, desde que Miguel de la Madrid impulsó la renovación moral de la sociedad. Tenemos Auditoría Superior del Estado, tenemos Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Formalmente tenemos Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Tenemos figuras en la Constitución, porque no se han reglamentado legalmente, de participación ciudadana, como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular. Pero todo es de mentiritas, todo es simulado. Se reproduce lo que dice la Constitución General de la República. Por ejemplo, si tú lees en los artículos relativos, se dice los principios rectores de la función electoral son certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad, pero no se honran. Se persignan frente a ellos, pero no los cumplen. Se hace exactamente lo contrario. Para decirlo con una referencia histórica, en la época de la colonia se acuñó una frase cuando llegaban los ordenamientos de Indias desde Madrid, que no tenían nada que ver con la realidad y el sistema de intereses de la Nueva España, que incluso muchas veces estaba orientado a obstruir, a obstaculizar el desarrollo de la Nueva España, porque no debía competir con lo que producía España, estaba prohibido que produjéramos lo que producía España, aunque pudiéramos producirlo más barato y en mejores condiciones. Entonces los funcionarios, el virrey tenía que firmar lo que llegaba para que tuviera vigor en el territorio de la Nueva España, una especie de refrendo. ¿Sí? Pero los auxiliares del virrey decían, acátese, pero no se cumpla. Así ocurre aquí también.
lo toman de la Constitución Federal porque estos loquitos de la transición democrática de allá de México andan muy revolucionados y están cambiando las cosas y ahora quieren que tengamos pluralidad y ahora quieren que tengamos autoridad imparcial y un tribunal electoral autónomo. Pues acátese, pero no se cumpla. ¿Y cómo cambiar ese? Bueno, evidentemente hay que darle contenido real a las instituciones. La participación ciudadana será fundamental. ¿Pero qué implica? ¿Cambiar, por ejemplo, titulares de los organismos autónomos? Puede estar podrida la administración, pero la sociedad no. Y tenemos que ayudar a que la sociedad nos ayude a hacer el cambio. Hay que reformar, ver en qué falla el diseño y evaluar el desempeño y hacer los ajustes de diseño y de desempeño que se necesiten. Yo entiendo que eso lo tiene que hacer el Congreso fundamentalmente, pero... con el apoyo del Congreso, desde luego. Pero sí puede ser promovido por el gobernador. Sí, claro, yo puedo tomar la iniciativa para plantear reformas. ¿Qué más tendría que promover, digamos, de avanzada para empujar? Porque... Una enorme participación ciudadana, Fernando. Sí tenemos las instituciones de la participación ciudadana en la Constitución, no se han reglamentado legalmente, pero los requisitos de firmas que se necesitan en número para poner en movimiento un referéndum, un procedimiento de plebiscito, son de tal tamaño que otra vez es simular. Acátese, pero no se cumpla. Pero es que se habla mucho de participación ciudadana y hay también defensores, teóricos de las instituciones que dicen, bueno, es que ya la representación está dada en el Congreso. Sí. Es decir, ¿cómo en concreto ejercer esta participación ciudadana para cambiar esos asuntos? Yo te diría, la institución representativa por excelencia, el Parlamento, se consolida ya por el siglo XVII, XVIII, en Inglaterra, que abre brecha, le sigue Francia, pero estamos en un estadio tecnológico en el siglo XXI súper rebasado de la institución representativa. Se habla hoy en día en la teoría política de la crisis de la representatividad. Sin embargo, no hemos podido inventar algo mejor. Y entonces hay que volver a formas de participación ciudadana que hoy facilita la tecnología. Mira esta nueva forma de comunicación social, proporciones guardadas de las redes sociales, que los jóvenes le están dando un uso extraordinario. Y en constante crecimiento. Y además rompiendo paradigmas y rompiendo mitos de que los jóvenes no se interesaban por los problemas del país y del Estado. Todo lo contrario, ahí está la prueba del movimiento Yo Soy 132. Pero más allá de eso, necesitamos volver a la ciudadanía. Todo es cuestión de circunstancia. Hay sociedades en las que basta la democracia representativa y acudir de vez en vez para decisiones fundamentales muy especiales a la consulta ciudadana. Pero hoy en Tabasco el mejor aliado que yo tengo que tener es la ciudadanía. Pero le pregunto un caso concreto, por ejemplo, Francisco Rullán Silva, titular del órgano superior de fiscalización, señalado siempre por la oposición de ser, lo voy a decir, tapadera de las administraciones priistas. Un auditor a modo, sin lugar a dudas. Un auditor a modo. ¿Qué procede ahí? Es decir, promover una reforma al órgano superior para cambiar de titular, de plano promover la destitución y poner a otra persona. ¿Cómo participa la ciudadanía allí? Yo creo que tenemos que hacer un replanteamiento del diseño, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que no debe ser depositario una persona de la titularidad de la conducción de la auditoría, sino un órgano colegiado. Rullán dijo que eso es imposible y que era... creo que una vacilada. Porque primero su poca seriedad profesional. No sabe de estas cosas, porque la Constitución es reformable. Puede decir hoy que no, pero puede decir que sí. Y obviamente podemos reformar la Constitución para que diga que sea un órgano colegiado y tengamos 3 o 5 auditores y que entre ellos elijan al presidente. Por lo menos mediatizaríamos la función de Rullán, pero si es posible removerlo, lo vamos a remover, cuidando la constitucionalidad y legalidad del acto que lo remueva para que no frene esto por la vía de controles de constitucionalidad federal que pudieran darle la razón. Pero vamos a suponer, sin conceder que no fuera removible, vamos a
diluir el poder que tiene. Ya basta de un auditor a modo. Buscarle equilibrios, ese sería el punto. Sí, sin lugar a dudas. Esto no es un ajuste personal, es un ajuste institucional, para que realmente las instituciones funcionen y no tengamos con la apariencia de que ya tenemos órgano de auditoría que sirve efectivamente para tapar a los de casa y para perjudicar a los de la oposición. Los de la oposición. Arturo Núñez Jiménez, ¿no depositaron los ciudadanos en sus manos demasiado poder? Se lo pregunto porque es la gubernatura, pero es la mayoría absoluta del Congreso, son 10 alcaldías, nada más por citar un ejemplo, en una tarde pueden hacer una reforma a la Constitución o muchas. Pero a ver, ¿No es demasiado poder? En primer lugar, yo les pedí a la ciudadanía que me ayudara, les decía, yo puedo ser un gobernador que avance a un ritmo o a otro si tengo o no tengo mayoría en el Congreso. Estoy preparado para cualquiera de los dos escenarios que decidan los tabasqueños. Y de hecho ya en mi trayectoria me tocó una vez encabezar una bancada de diputados federales en la primera Cámara del Congreso de la Unión que no tuvo la mayoría de la mitad más uno de los diputados y salí adelante. Pero el asunto no es que Arturo Núñez salga adelante, sino la rapidez con que le pueda responder a los tabasqueños. Y los tabasqueños me han respondido y me han dado mayoría en el Congreso. Pero primero, mi compromiso es no usarlo para mal. Segundo, hay mecanismos de control institucional, de control de constitucionalidad y legalidad en el orden federal al que se puede acudir. No hay estado de indefensión. Y tercero, la gente percibió que voy a enfrentar todavía a un dinosaurio dando coletazos después de 83 años y yo no podía llegar desvalido a enfrentar esos intereses, estos enclaves autoritarios. Yo necesitaba tener suficientes facultades y posibilidades para hacerlo. Y la gente fue generosa y lo voy a usar con todo el equilibrio del caso. Y tampoco mi partido va a estar para hacer lo que yo quiera arbitrariamente, ¿no? Déjeme hacer una pausa. Yo voy a insistir sobre este tema, nada más déjeme hacer una pausa y volvemos.